Doctora, muy buena noche. Mi nombre es Camilo Andrés Molina Cuervo, estudiante de primer semestre de Derecho, Grupo D de la Universidad Santo Tomás de Tunja. A continuación, socializaré la irisca presentada ante usted en sesiones pasadas. Como primer aspecto, pues tenemos el identificar, ¿verdad? Al identificar, encontré 5 aspectos que me parecieron fundamentales a la hora de poder entender el libro. Aspectos tales como la justicia, la injusticia, la virtud, las clases sociales y la educación. A través de estos 5 aspectos pude identificar y desenvolver el análisis del libro de una mejor manera, de una manera detallada. Qué pena, al definir cada uno de estos aspectos, pues encuentro que, según el libro y según Platón, la justicia era aquella en la que los aristócratas buscaban un nivel de vida óptimo, mientras que las clases pequeñas o la tercera clase social sostenía este estilo de vida. Evidentemente, dentro del modelo de desarrollo que él desempeñó, podía establecer una sociedad o la polis como él la quería, una sociedad real, una sociedad en la cual todo era perfecto. Ya con el transcurrir de esta explicación, pues nos daremos cuenta que efectivamente pues estaba un poco equivocado. Entonces, en el primer aspecto que era la justicia, pues vemos cómo Platón a través de su ideal pretendía que la polis fuera perfecta, en la cual se explotaba a un sector minoritario. Contrapuesto a esto está la injusticia. Aquí ya como lo expresé anteriormente, en la injusticia podemos evaluar cómo cada uno de estos aspectos en los que Platón pretendía que la polis fuera perfecta iba degradando y degenerando cada una de las anteriores clases. ¿Por qué? Porque si aquel ser humano que no salía talentoso o virtuoso o en el arte de la guerra o en las bellas artes no podía desenvolverse dentro de un grupo jerárquico alto, era sometido a contribuir al desarrollo y el mantenimiento de una sociedad, digámoslo así, un poco opresiva, un poco destructiva, que obviamente generaba una seguridad en la sociedad, pero pues que no era la óptima. Después de ello identificamos la virtud. Al hablar de la virtud, démonos cuenta que no solo en la sociedad, en la polis que describía Platón, encontramos virtud. Virtud la hay dentro de la moral del ser humano y era necesaria. Era necesaria porque sí, estos seres virtuosos que regían la polis eran quienes decretaban cómo era esta sociedad. No obstante, hoy estamos donde estamos y si no fuese por esos grandes pensadores no estaríamos en el lugar ni con el discernimiento que lo tenemos. Después de tanto tiempo y tantos años que han pasado desde estos grandes pensadores, démonos cuenta que en pleno siglo XXI aún nos hace falta un poco de este tema. Hablar de la educación pues fundamental, fundamental en las épocas antiguas y actuales. El educar al ser humano en un arte era fundamental para que él se pudiera desenvolver en sociedad, para que él pudiera expresar a través de su pensamiento, porque así fuera guerrero también tendría que ser educado para poder transmitir ese conocimiento y hacer una sociedad justa. Era necesario para la polis, y no solo para la polis, para la sociedad actual, la educación del ser humano, permitirle su expresividad ante los demás. Y por último, las clases sociales, estas que de una manera justa e injusta denotaron en algo que hoy por hoy se representa y se refleja. Las clases sociales, la clase obrera, la clase trabajadora, la élite, la aristocracia, mal llamada de hoy día, pero que sin lugar a duda ocupaban un aspecto fundamental dentro del desarrollo social, porque cada individuo podía ser un ente activo dentro de la sociedad, ya fuese como artesano, como guerrero o como filósofo, como rey. Pasando al siguiente aspecto de la irisca, encontramos el relacionar. Al relacionar, eh, escogí un orden jerárquico. Este orden jerárquico, si bien es cierto, tiene la justicia, que directamente y proporcionalmente se relaciona con la injusticia. Porque en el pensamiento aristotélico se hablaba de que el ser virtuoso, el ser humano, era aquel que era feliz y se creía un ser justo. Pero ¿a qué costo?
a la explotación de otro, al no poder identificar la realidad del otro, sino pensar en mí o en mi pequeño grupo social. Entonces se relacionaban directamente, pero no contento con esto y de una manera secuencial podemos relacionarlo con la virtud. La virtud que tenía que tener cada uno de esos individuos que estaban en la polis. Esa polis tan perfecta que a la final resultó siendo imperfecta. De ello se denotó a la educación, porque éramos seres virtuosos, pero sin educación y sin virtud no podríamos llegar a obrar justa o injustamente. Y eso nos llevaba y nos colocaba y nos ubicaba en una clase social como tal, ya fuese de la aristocracia, ya fuese de una clase guerrera o ya fuese de una clase artesanal. Continuando con este relato, venimos con el ideagramar. Al ideagramar encontramos cómo todo gira, toda la polis está en torno a Platón. Platón como eje central, en los cuales encontramos lucha de poderes dentro de la aristocracia, donde había injusticia porque no se permitía el derecho al voto, pero sí también nos educábamos en las artes, fuese la música, fuese la guerra. Se imparte la justicia desde muchos aspectos, se imparte la justicia desde miles de aspectos y evidentemente todo se relaciona con la polis y las clases sociales. Esa fue mi forma en la que diagramé el texto. Continuando con la idrisca y de